Bueno, el tema que les voy a presentar, este tema recientemente lo hice, es algo en lo que yo he estado trabajando, e incluso el tema es un poco largo aparentemente aquí en la exposición, probablemente en el título, porque en lugar de ser una presentación, tal vez debería yo de hacer dos presentaciones, porque en base a lo que se me ocurrió de cómo representar lo que encontramos ecográficamente en un paciente con retinopatía diabética para orientación del cirujano de vitrio y retina, después se me ocurrió, ¿y qué tal si hacemos una clasificación con respecto a esto en cuanto a factor de complejidad? Sobre todo pensando en los seres humanos normales y comunes y corrientes, no los supermanes que pueden operar todo, ¿no? O sea, gente que a lo mejor va empezando o gente que pues a lo mejor no operamos tan bien, ¿no? Y queremos irnos guiando de cómo podemos ir trabajando para poder operar este tipo de casos. Entonces, como veían ahí, lo que buscamos es las adhesiones del vitrio a la retina, el tipo de proliferaciones, las hemorragias, como en este caso. Aquí tenemos una hemorragia vítrea con una hemorragia subhialoidea, ¿verdad? Que llamamos ifema posterior porque se hace un nivel aquí y si tenemos movimiento vamos a ver cómo va escurriendo la sangre. Y en cuanto a las adhesiones, bueno, sí es importante saber si el vitrio está adherido, si está parcialmente desprendido o si tiene adhesiones periféricas en cuanto a factores de representación. Decir las proliferaciones que existen, si son en tienda de campaña, hamaca, meseta, en anillo o en placa. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo me voy a representar? Si yo tengo una proliferación, pues vamos a hacer aquí como asterisco, podemos hacer rayitas que son una proliferación aquí, por ejemplo, epipapilar, así lo voy a representar en un diagrama que yo voy a hacer. Si yo tengo proliferaciones en tienda de campaña, ¿cómo la voy a hacer? Como un circulito con una cruz, siendo el vértice de la tienda de campaña, es decir, como si la estuviera yo viendo de frente o desde arriba, ¿no? Como si fuera yo en un avión. Porque a final de cuentas el ultrasonido son ecos que nos dan una sensación de profundidad o qué es lo que hay ahí abajo, como si vas en un submarino, en un barco y vas viendo cómo está el terreno abajo, o vas en un avión y quieres un radar para saber qué es lo que hay ahí abajo. Y dije, bueno, si tengo una proliferación en hamaca, voy a poner aquí dos cruces, mismo, ¿verdad? Unida por un puentecito, que es la hialoides, y esto me está representando una proliferación en hamaca. Si esto lo traducimos más o menos en un esquema no un esquema, sino en una foto de fondo de ojo, vemos esta zona más adherida, como una proliferación, como un cuadrito, ¿verdad? Como una mesa vista por arriba, y la representamos así, ¿verdad? Ahí está representada. Claro, aquí hay otra, pero así la vamos representando para irlas ejemplificando. Y todo esto surgió, ¿por qué? Porque a veces andamos tan deprisa que leer nuestros reportes se aprecian una serie de ecos en forma de membranas que corresponden a un desprendimiento del vitrio posterior que se adhiere a nivel de papila y en arcada con proliferaciones. Estar leyendo todo eso a veces nos quita tiempo. Y entonces dije, bueno, si nosotros normalmente usamos un esquema de este tipo para representar las lesiones, y que aquí, por ejemplo, representan las proliferaciones así y la tracción aquí, ¿por qué no lo podemos representar igual, pero sin colorcitos? Porque yo no voy a estar perdiendo el tiempo en estar pintando y haciendo cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a representar todo esto mediante un esquema. Y entonces dije, bueno, proliferación en meseta le voy a poner TT y le ponemos así. Tienda de campaña, así. Hamaca, así. En anillo, pues como un anillo, ¿no? En placa, como una arroba, porque está la cosa más difícil, ¿no? Edema macular, como un circulito en la mácula. Si tiene tracción, como una estrellita, que puede ser completa o no completa, dependiendo para dónde estén los pliegues. Desprendimiento macular, con una rayita, pero no traccional, sino si hay un factor regmatógeno también, y una tracción periférica de esta manera. Entonces,
dije, bueno, pues aquí, por ejemplo, vamos a hacer la representación de este caso. Este es un solo corte. Esto está creado con una serie de cortes a la exploración de la ecografía. Digo, bueno, aquí en la papila tengo una proliferación, a un ladito tengo una proliferación en de campaña, ¿verdad? Y aquí en la periferia tengo otra proliferación y así lo represento. Entonces, es un esquema así rapidito. Aquí le estoy poniendo colores, ¿no? Pero la idea es grises, ¿no? O sea, del color de la pluma que tenga uno y el fondo del texto que tenga uno. Y es un esquema rápido que yo, si voy a operar, dije, acá tengo los problemas, ya sé por dónde le voy a entrar. Y ya en base a eso, se me ocurrió una clasificación de factor de complejidad, que aquí podemos discrepar mucho, ¿verdad? Depende cada quien cómo lo haga, pero a lo mejor si soy un residente digo, a ver, y quitarle la C, porque aquí luego repito la C, y ponerle una F, ¿verdad? Es factor técnico de complejidad. Si yo tengo una hemorragia vítrea, sin mayor problema, una hemorragia vítrea como tal, con un desprendimiento del vítreo posterior total, con una hemorragia subhialoidea, pues creo que esto es de lo más sencillo. Claro, sabemos que pueden ocurrir eventos inesperados y vamos a ponerle F0 o C0. Si yo tengo una proliferación en tienda de campaña o dos y una en meseta o solamente una en meseta, voy a ponerle F1. Si tengo dos en tienda de campaña o tres en tienda de campaña o dos en meseta, o una en meseta y tres de tienda de campaña, le voy a poner F2 y le pongo una I, porque a mayores proliferaciones y tracciones la cosa se pone más incierta. Entonces tiene un factor de incertidumbre. Cuando hay una proliferación que forma un anillo, habitualmente ya hay más tracciones y son más extensas. Entonces esta es una F3 también incierta porque podemos encontrar cualquier otra cosa. Y F4 o en placa cuando realmente hace una placa fibrosa densa que realmente va a ser mucho más difícil manejarla, o si se asocia con un desprendimiento de retina mixto. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos. Acá tengo este caso que le hacemos únicamente como representación, aunque puede llegarse a operar por la tracción que presenta aquí, que lo estamos viendo en el OCT. Aquí estamos viendo la tracción, cómo está elevado, y lo representamos como una estrellita, ¿verdad? Porque tiene un desprendimiento traccional, no tanto, pero sí tiene una tracción importante a nivel de la mácula. Aquí tenemos este otro, ¿verdad? Este es una proliferación en anillos. Si yo hago varios cortes, voy a ver grandes elevaciones. Aquí estoy ejemplificando solamente la mácula, y aquí la estoy demostrando así. Y voy a agregar otro factor más, que son estas flechas. Si las flechas se dirigen hacia el centro del anillo, quiere decir que la adhesión está aquí. O sea, tengo el vítreo posterior, el vítreo desprendido y solamente se está adhiriendo aquí a nivel de polo posterior, y las flechitas me ejemplifican esto. Si yo las flechitas las pongo hacia afuera, quiere decir que no hay un desprendimiento del vítreo posterior y que todo esto está adherido. Entonces, rápidamente en un esquema así rápido me doy cuenta cómo está la situación. Y yo puedo decir, bueno, y si lo hago nada más con las siglas de acuerdo a lo que hicimos, decimos, el nombre se llama retinopatía diabética proliferativa con desprendimiento del vítreo posterior parcial en anillo con tracción macular. Factor técnico de complejidad 3 o 4. Y hay veces que nos llevamos sorpresas, ¿eh? En este caso no es tanto, pero sí se los voy a demostrar del otro ojo. Este es un mismo paciente, le hago el estudio, ¿verdad? Y aquí vemos estas zonas, una zona aquí más adherida, que podríamos decir meseta, por acá tenía alguna otra zona en tienda de campaña, por aquí otra de tienda de campaña, con una tracción macular importante, como lo estamos viendo aquí en el OCT, y sin embargo, en la ecografía vemos nada más una pequeña membranita aquí. Esto es a lo que yo llamo, y pongo las flechas acá porque están adheridas. Está adherida esta hialoides aquí, no está desprendida, y eso va a ser un factor técnico de complejidad mucho más avanzado, ¿verdad? Podríamos decir que es un C4, un C3 o un F3, como les había yo dicho. Pero vean el otro ojo. Le hago un ultrasonido del de 10 MHz normalito
y no encuentro absolutamente nada, suponiendo que tuviera una hemorragia vítrea, claro, ¿no? Pero lo hago como representación. Pero vean ustedes que tiene esta zona de proliferación y tracción sobre el área macular, y aquí no lo estoy determinando. Con el de alta frecuencia, haciendo un corte anteroposterior, pero AP, pero solamente de las 12 a las 6, digamos, acá a las 12, apenas si puedo ver aquí esta parte que está un poco elevada, y si lo hago hacia la zona de la mácula, pero un poquito más temporal, voy a ver esta zona. Entonces yo aquí a lo mejor le digo al residente o al cirujano de vitrio y retina, ¿sabes qué? Tiene una hemorragia vítrea y está fácil, ¿no? Nada más está adherida la hialoides posterior ahí. Pero también tengo proliferaciones y tengo tracción en la mácula que solamente de esta manera lo puedo yo no llegar a determinar. Para mí estas tipo de proliferaciones, no aquí porque no está tan extensa, pero que no tienen un desprendimiento del vítreo posterior y que está muy adherida a la hialoides posterior y a veces hay una fibrosis importante, a veces es muy difícil quitarla y entonces por eso digo que es un factor de complejidad 4. Veamos estos otros casos, ¿verdad? Con tracción macular importante. Y aquí tenemos, por ejemplo, este otro. ¿Cómo está representado? Este es el video de la cirugía, pero aquí les pongo para ejemplificar, ¿verdad? Proliferación a nivel de papila, con una proliferación en tienda de campaña acá, otra acá, que digamos que es una hamaca porque está adherido acá. En estos arcos, digamos que pongo la hialoides posterior y cómo está adherida, pero está adherida, está bien pegadita acá, o sea, no hay un desprendimiento real del vítreo posterior. Aquí tenemos esta representación de cómo hago mi corte de ecografía, ¿verdad? Estoy pasando, lo tengo aquí más o menos al meridiano de la una, con la sonda dirigida hacia abajo, y cómo paso por aquí parcialmente por una en meseta, que no está muy traccionada, llego a la papila, aquí está representada por esta, que es una proliferación, y abajo una en tienda de campaña, y pues hay también cierta tracción macular. En este caso les estoy poniendo estas flechas no por la adhesión del vitrio, sino ejemplificándoles hacia dónde estoy dirigiendo mi sonda. Esto es nada más, no como parte de la representación esquemática, eso se pone en letras, ¿verdad? Y aquí podemos decir, entonces es una retinopatía diabética proliferativa con hemorragia vítrea, si es que tuviera hemorragia vítrea, es para ejemplificar nada más este caso, con desprendimiento del vítreo posterior parcial, con proliferación en meseta en el meridiano de las 12, aquí faltó PP en papila y en tienda de campaña en el meridiano de las 6, con tracción macular y por el número de proliferaciones, como habíamos visto, un factor técnico de complejidad 1. Y esta es la de anillo, ¿verdad? Aunque ya tiene tendencia a formar una placa. La representamos así y decimos que es una retinopatía diabética proliferativa con desprendimiento del vítreo posterior parcial en anillo con tracción macular. Factor de complejidad 3. Y como cambié mi aparato de vitrectomía, pues la cámara la adapté ahí al microscopio, pero tenía yo que acomodarlo al aparato y entonces mis videos no están saliendo tan bien y este es un video antiguo, pero nada más es como para representar esto. Sin embargo, aquí quiero enseñarles otra cosa y hablando de los factores inciertos. Digamos que estamos hablando de este anillo, ¿no? Pero hay algo que yo no pude ver por ultrasonido ni se puede representar probablemente, que son estos. Son cordones fibrosos subretinianos por la cronicidad que tiene este problema, ¿no? Entonces, siempre hay un factor incierto y a mayor complejidad o a mayor progresión de la enfermedad, mayor posibilidad de encontrar factores inciertos. Unos de ellos, por ejemplo, las oclusiones vasculares. Y aquí está el ejemplo, por ejemplo, de una proliferación en placa que les decía yo, hay un desprendimiento del vítreo posterior parcial, pero aquí está unido a la hialoides posterior. Y aquí puede ser una cosa delgadita que nada más sea la hialoides posterior, así normal, que la podamos separar, o que haya una adhesión y un engrosamiento muy importante. Aquí sí se ve también cierto grado de engrosamiento, que nos haga que sea una proliferación en placa que sea difícil de resolver como esta, ¿no? Aquí tenía yo un video, pero no pasó bien. Finalmente decirles, ¿cómo voy a hacer yo esto? Bueno, pues nada más pongo ahí en mi expediente
un diagramita rápido con una pluma y ahí vamos dibujando más o menos lo que vamos encontrando, ¿verdad? Una en placa, o puedo poner esta, ¿verdad? Una proliferación en anillo, ¿verdad? Si yo quiero poner las flechitas, bueno, si le pongo así ya sin flechita, pues ya sé que se está adhiriendo ahí, que está desprendido el vitrio y se está adhiriendo a ese nivel. O proliferación en papila, proliferación en tienda de campaña. Puedo hacerlo más grande dependiendo de la extensión. Aunque cuando vemos ya este tipo de proliferaciones así grandes, muy elevadas, ya sabemos que aquí es una cordillera y que tenemos un factor técnico de complejidad, por decirlo de alguna manera, pues alto, ¿verdad? Como un grado 4. Bueno, esto es una propuesta, esto no es una clasificación hecha, es para platicarlo acá entre nosotros. Muchas gracias.